Bienvenidos a otra entrega de Hora de Estudio Bíblico. Vamos a avanzar en nuestro estudio por Génesis 16, ese capítulo oscuro en la vida de Abraham y de Sara, en la vida de fe de aquellos ilustres ejemplos de fe. Pero antes de comenzar nuestro estudio de hoy, como siempre vamos a orar. Amado Padre, nuestros corazones están profundamente agradecidos porque nos has dado un día más de vida. Y esta vida es tan preciosa para nosotros que queremos cuidarla y utilizarla para tu gloria. Te agradecemos por cada oyente y te pedimos que los bendigas a cada uno hoy en particular. Señor, sea cual fuere la necesidad de muchos que estén pasando allí, te pedimos que la suplas. Bendice la vida de cada oyente. Utiliza hoy tu palabra y obra en sus corazones. Edifica, ilumina con tus palabras a tus hijos, Señor, y dale salvación a aquellos que están escuchando y todavía no han recibido a Cristo, que hoy pueda ser para ellos el día de salvación. Ayúdanos, Señor, en la vida. Nos resultó extraordinario recibir a Cristo como Salvador, dar ese paso de fe, pero nos resulta difícil, a veces, caminar por la fe, tener una continuidad de fe en la vida. Te pedimos entonces que nos hables en el nombre de Jesucristo. Amén. En nuestro último programa estuve resaltando el hecho de que en los capítulos 13, 14 y 15 de Génesis, Abraham había experimentado 3 victorias tremendas. En el capítulo 13, él había tenido una victoria moral en su propio corazón cuando le dio a Lot el derecho de elegir la tierra que él quisiera. En el capítulo 14 leemos de esa poderosa conquista cuando Abraham, con solo unos 300 hombres, derrotó a los enemigos y recuperó a su sobrino Lot, su familia y sus bienes. Luego en el capítulo 15, y qué capítulo más glorioso que es ese, ¿no? Dios se reveló a Abraham de una manera poco usual. En el versículo 6 lo declaró justo, lo justificó por su fe. Y después tenemos la escena inusual en la segunda parte del capítulo 15, en la que Dios durmió a Abraham después que éste mató a los animales y los partió en 2 partes, y luego Dios se apareció en fuego a Abraham e hizo pacto con él. Mis amigos, 3 victorias muy significativas. Recuerdo, hay un himno que solíamos cantar muchos años atrás, dice algo así: no cedas a ninguna tentación porque ceder es pecado. Cada victoria va a ayudarte a lograr otra. Pero ¿saben una cosa? No creo que esto sea enteramente verdad. Me parece que eso de que cada victoria va a ayudarnos a lograr otra no es tan así. Es peligroso depender de nuestras victorias, nuestras conquistas pasadas, para que nos ayuden. Así que hay algunos peligros en eso. En vez de mirar a Cristo, en vez de acudir a la palabra de Dios, dependemos de nuestras victorias, descansamos en nuestros laureles y cuidado. Ahora, lo que dice el himno en cuanto a no ceder y no ceder a la tentación es muy correcto, pero esa segunda estrofa que habla de las victorias, no la comparto enteramente. Tenga cuidado de no depender de sus victorias pasadas. Ahora, la última estrofa de aquel himno decía, mira a Cristo siempre, Él te ayudará a pasar la prueba. Bueno, eso es una gran verdad. Ahora, menciono ese himno porque creo que es posible que Abraham estuviera confiando en sus victorias pasadas. Tenemos entonces una gran victoria registrada en Génesis 13, otra en Génesis 14, otra en Génesis 15, pero en el 16 vemos que este hombre, este creyente, ejemplo de fe, Abraham, entra en un momento de debilidad, de duda, de impaciencia, sucumbe a la tentación de la carne. Y ese es un problema que todos nosotros tenemos y debemos ser honestos y enfrentarlo. La batalla se lleva a cabo día tras día dentro nuestro. Es el conflicto entre la carne y el espíritu. Es lo que Pablo escribió en Gálatas capítulo 5 al decir: el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Siempre hay tentaciones para adelantarnos a Dios y hacer cosas con la energía de la carne. Creo que esto demuestra claramente que la antigua naturaleza no ha sido completamente erradicada de esta vida, y el conflicto diario continúa. Ahora, esto comprueba
que en el capítulo 16, Abraham, más allá de que fue un santo varón de Dios, más allá de que había sido justificado, declarado justo por Dios, muestra que dentro suyo existía todavía lo cual voy a llamar antigua naturaleza, y que ahora se iba a manifestar, se va a hacer visible. ¿Sabe? Si nosotros nos impacientamos, si nos enojamos, lo que está adentro va a salir. Si usted vuelca una botella de vinagre, va a salir vinagre, no miel. Y si vuelca un frasco de miel, la miel se va a derramar y no va a salir vinagre. ¿Se da cuenta? Volcar el envase no va a determinar lo que está dentro del mismo, simplemente va a mostrar lo que estaba dentro. Abraham ahora va a enfrentar una verdadera prueba. Insisto, aquí hay una evidencia suficiente de que la antigua naturaleza de Abraham no había sido erradicada. En Génesis 16:3 leemos así: Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Ahora, lo que ella estaba haciendo aquí es poner en práctica algo que era común en aquella época. Lo explicamos en el programa anterior. En el Código de Hammurabi encontramos esa práctica que nos dice que si una mujer no podía tener hijos, era aceptable en aquella sociedad que le permitiese a su marido tener hijos por medio de una concubina o de una sirvienta para poder tener el hijo y que la familia posea un heredero. Recordemos también que hasta aquel momento no se le había dicho a Sarai que sería la madre del hijo prometido, ese hijo que Dios había prometido a Abraham. Así que lo que Sarai hizo es algo que podemos perdonarle hasta cierto punto o justificarle hasta cierto punto. Pero entienda, Dios no lo avaló. Dios no aprobó lo que Sara y Abraham hicieron allí. Dios estaba en contra. Pero creo que tenemos que ser compasivos con Sarai porque hasta ese momento a ella nadie le había dicho que sería la mamá del niño. Entonces, Abraham cedió a la sugerencia de Sarai y tuvo un hijo con Agar. Les recuerdo, hubieron 2 cosas que Abraham trajo consigo desde Egipto. Uno fue la fortuna y la otra fue sirvientes y entre ellos una mujer. Estas se mencionan en el capítulo 13. Él trajo posesiones, ganado, oro, plata. Y también leemos que trajo siervos y siervas. Así que cuando salió de Egipto, salió con riquezas, algo que le trajo problemas después, y tal como lo vimos en el capítulo 13, y también salió con esta mujer, Agar. Esta joven era una especie de sirvienta que ayudaba a Sarai con las responsabilidades diarias. Ahora, esto es lo que Abraham trajo de Egipto. ¿Y cuándo estaba en Egipto? Recuerde que estaba fuera de la voluntad de Dios. Así que él había adquirido muchas cosas en Egipto, pero eran cosas que lo iban a meter en problemas. Aquí, entonces, va a tener un verdadero problema en sus manos. Entonces, Agar cumple el rol de segunda esposa o concubina, y el resultado es, por supuesto, que queda embarazada. Y ni bien ella se da cuenta que va a ser madre, comenzó a ver a Sarai con desprecio. El versículo 4 dice, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Seguro ella pensaba, mi ama no puede tener hijos y yo voy a tener uno de su esposo. Entonces es como que le perdió el respeto a su señora Sarai. Ahora, lo que Sarai y Abraham hicieron aquí fue usar medios carnales para alcanzar fines espirituales. Dios había prometido a Abraham que tendría un hijo, y no había fallado la promesa de Dios, pero fallaron Abraham y Sara en pensar en cuanto al método que Dios iba a usar para llevar a cabo su promesa. Ahora, el propósito del matrimonio, yo les dije, es el de procrear. Vemos que cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín, les dijo, fructificaos y multiplicaos. Y este es uno de los propósitos de unirse en matrimonio. Y parecía como que Sarai no podía tener hijos, que esto era lo correcto, que tuviera un hijo con Agar. Pero ellos estaban adelantándose a Dios. Fueron culpables de ser impacientes, de falta de confianza y de falta de fe en Dios. Yo creo que a Abraham y Sara les faltó paciencia.
Ahora bien, llegamos a este punto en la historia, y cuando Sarai vio que Agar la miraba con desprecio, fue y se lo dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, mira lo que está pasando aquí. En otras palabras, esto es tanto tu culpa como la mía, así que no me culpes, es tanto mi culpa como la tuya. Lo que ella está haciendo aquí es echándole la culpa, lo mismo que pasó con Adán y Eva. Los dos echaban la culpa el uno al otro y finalmente culparon a la serpiente. Mire, esto es algo de lo que todos hemos sido culpables en algún momento. Es muy difícil, amigo, admitir que uno está equivocado y que hizo algo mal. Pero ¿sabe una cosa? Es muy fácil para mí encontrar las fallas y debilidades en otro o en mi esposa y echarle la culpa por cualquier decisión mala que yo haya tomado. Pero esto está mal. Tenemos que encender la luz de la palabra de Dios en nuestros corazones y ver a dónde fue que hicimos mal las cosas. Ahora, si Sarai hubiera parado y pensado por un momento, hubiera recordado: yo se lo sugerí, le sugerí a mi marido, pero me equivoqué, estuve mal. Hubiera sido bueno eso, pero en vez de hacer así, le echó la culpa a su marido por su pecado. Le dijo: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, Sara aquí estaba un poco engañada. Sarai se engañó a sí misma. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la mujer ahora no estaba aceptando la responsabilidad por lo que hizo y se estaba engañando. Ahora Abraham solo puede hacer una cosa aquí. Él dice en versículo 6, y escuche bien lo que dice: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Observe por favor lo que sucedió. Surgieron celos, y después de los celos, Sarai afligía a Agar. Incluso entiendo que hubo crueldad. Es impresionante cómo los celos pueden llevar a uno a hacer cosas malas y crueles. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Ella trató mal a Agar y Agar se va de la casa. Agar se iba y se encontraba allí merodeando por el desierto, y mientras andaba por el desierto, leemos en el versículo 7 que la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Mi amigo, permítame hacer una pausa aquí. Quiero resaltar que en todo el contexto del versículo 7 encontramos la frase el ángel, versículo 9, el ángel, versículo 10 también, versículo 11. Cuando encontramos la palabra ángel en el Antiguo Testamento con el artículo el, se trata por lo general, no siempre, pero por lo general, de una aparición preencarnada de nuestro Señor, el ángel de Jehová. Dicho sea de paso, recuerde ahora que el nacimiento de Jesús no fue su comienzo, el comienzo del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es eterno, al igual que el Padre. Tres son las personas de la deidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son iguales y eternos, la Trinidad. Y los tres poseen los mismos atributos esenciales de la deidad. Así que desde que existe Dios, existe el Hijo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, ya estaba en la eternidad pasada con el Padre. Pero en el Antiguo Testamento vemos apariciones preencarnadas del Hijo de Dios, es decir, aparece antes de nacer como hombre. Creo que aquí, en Génesis, en el contexto de estos versículos y hasta el final del capítulo 16, el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Creo que esto es evidencia de la gracia y misericordia de Dios. Tenemos una mujer aquí a la cual se le cometió una injusticia. Fíjese que no es culpa de Agar estar embarazada en este momento. Fue culpa de Sarai y de Abraham. Y Dios en su misericordia fue a buscar a esa mujer. Aquí yo me encuentro con un enorme ejemplo bíblico de gracia y misericordia de Dios. Dice el texto: la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?
Ahora, la pregunta aquí no es para informarse. Cuando Dios hace preguntas, mi amigo, no es para informarse, porque Dios sabe todas las cosas. Al preguntarle, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?, simplemente le estaba haciendo pensar. Él quiere que ella le cuente la situación, y ella respondió, «Huyo de delante de Sarai, mi señora». Y le dijo el ángel de Jehová, «Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano». Le dijo también el ángel de Jehová, «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Mis amigos, aquí podemos ver su deidad. Solo Dios es el autor de la vida y solo Él puede predecir algo así y cumplirlo. Una de las evidencias de la inspiración e inerrancia de las Escrituras sería, a mi juicio, las profecías cumplidas en la Biblia. Cuando Dios predice algo, Él hace que eso suceda, y solo Dios puede multiplicar la vida. Solo Dios puede producir vida, así que le dice a Agar en el versículo 10, «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Además el ángel de Jehová le dijo, «He aquí que has concebido y darás a luz un hijo». Y ahí nuevamente vemos su omnisciencia. «He aquí has concebido». ¿Cómo sabía eso de no ser Dios? «Darás a luz un varón». Le dice el sexo que tendría el bebé. «Llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción». Así que aquí podemos ver las evidencias de la deidad de este ángel de Jehová. Creo que se trata de la segunda persona de la deidad, el Dios eterno, una aparición preencarnada del Señor Jesucristo. Los maestros bíblicos y teólogos lo llaman una teofanía, una cristofanía, una aparición preencarnada de Dios de la segunda persona de la deidad. Luego el Señor hace algunas predicciones en cuanto a Ismael. Después de decirle a Agar cuál sería el sexo del niño y cuál sería su nombre, le dice en el versículo 11, «Jehová ha oído tu aflicción». Mi amigo, incluso a esta pobre joven egipcia, Dios le suplió su necesidad. Dios no hace acepción de personas. Creo que muchas veces tenemos un concepto equivocado de Dios. A veces me pregunto si nuestros amigos judíos no piensan que Dios solo se ocupa de ellos, o si los bautistas o católicos o presbiterianos piensan que Dios solo tiene cuidado especial de ellos, o la idea de que Dios los favorece de una manera especial. Yo no creo eso. Creo que Dios es misericordioso con todos los seres humanos. La lluvia cae sobre justos e injustos. El sol brilla sobre justos e injustos. Aquí vemos la misericordia de Dios alcanzando a esa joven. Entonces, vemos que el Señor se le aparece y le dice, «Jehová ha oído tu aflicción». Ahora Él va a hacer una predicción en el versículo 12. Allí leemos, «Él será hombre fiero». En otras palabras, sería un nómada, un beduino. Iba a deambular por el desierto e iba a atacar a otros pueblos, porque dijo, «Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará». Mis amigos, esa fue una predicción impresionante de lo que sucede en la actualidad, una predicción de cómo serían los pueblos árabes. Dios lo describe allí en su santa palabra. Ahora, creo que debemos ir a la epístola a los Gálatas, capítulo 4, para ver algunas lecciones de lo que Dios estaba enseñando aquí. En Gálatas 4, el apóstol Pablo usó este incidente histórico en particular como una ilustración. Él escribió allí en Gálatas 4:22 de esta manera, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia.
y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora, mis amigos, no es fácil interpretar todo esto, pero lo que Pablo está enseñando aquí es la diferencia entre la ley y la gracia. Y él estaba diciendo que Ismael es el hijo de una esclava y que Isaac era el hijo de una mujer libre. Está ilustrando la ley y la gracia. Estaba enseñándoles a los Gálatas que los cristianos ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que cuando Sarai y Abraham le dijeron a Agar que se tenía que ir, cosa que vamos a ver enseguida en la historia, ejemplifica lo que Pablo estaba enseñando en Gálatas 4. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis amigos, es una lección muy importante que debemos aprender. Nosotros tratamos de hacer cosas con nuestras propias fuerzas. Cuando estamos en problemas, cuando estamos batallando un problema, buscamos recursos en la carne. Y muchas veces esto sucede después de haber logrado grandes victorias. Un creyente que está fuera de la voluntad de Dios, que no está obedeciendo al Señor por completo, va a luchar en la energía de la carne para lograr lo que él o ella quiere lograr. Y yo creo que tenemos una gran lección aquí, en Génesis 16, en cuanto a todo eso. Pero bueno, mis amigos, vamos a avanzar sobre estas lecciones. Hay varias lecciones aquí para aprender y para aprenderlas bien. No se adelante a Dios, no luche con la energía de la carne, espere en el Señor. Tengamos una obediencia absoluta, sin reservas. Eso es la clave, el secreto para vivir una vida cristiana exitosa en términos espirituales. Abraham y Sarai se le adelantaron a Dios y pagaron el precio por haberlo hecho. Mis amigos, como les dije, hay varias lecciones más para aprender en este capítulo de Génesis, pero por hoy no tenemos tiempo para hacerlo. Así que vamos a dejarlo pendiente para nuestro próximo programa y por favor, usted en su casa repase la lectura de Génesis 16. Bueno, mis amigos, Dios mediante, vamos a continuar con esta historia. Será hasta entonces. Dios les bendiga ricamente.